¿Has oído hablar de experimentos con humanos? En Neurocurioso hoy tocaremos algunos de los más impactantes de la historia. Prepárate porque lo que vamos a contar es duro y real. Primero vamos a Japón durante la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 731. Este grupo no era como cualquier otro en el ejército, se dedicaban a experimentar con personas. ¿Pero qué buscaban con estos experimentos? Querían entender más sobre las enfermedades y cómo afectaban al cuerpo humano. Lo terrible es cómo lo hicieron, exponiendo a gente a enfermedades a propósito, sin ningún tratamiento, solo para ver qué pasaba. Luego nos movemos a Estados Unidos, donde un grupo de granjeros afroamericanos fueron engañados. Les dijeron que recibirían tratamiento para la sífilis, pero en realidad los doctores solo querían ver cómo avanzaba la enfermedad sin intervenir. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo pudieron los médicos solo observar y no hacer nada para ayudar? En Sudáfrica la situación tampoco era mejor. Aquí la discriminación llegó a niveles extremos con experimentos en soldados sospechosos de ser homosexuales. Les forzaron a pasar por operaciones y tratamientos horribles intentando cambiar su orientación sexual. Realmente, ¿hasta dónde puede llegar el prejuicio de una sociedad? Estos son solo algunos ejemplos de hasta dónde han llegado algunos en nombre de la ciencia. ¿Qué te parece? ¿Hasta dónde crees que es válido llegar en nombre del avance científico? Sigue con nosotros en Neurocurioso para descubrir más sobre estos casos y reflexionar juntos sobre las lecciones que debemos de aprender de ellos. No olvides suscribirte para no perderte ninguna historia. Después de contarles sobre los experimentos más escalofriantes, seguimos con más historias que casi no se creen. Nos hemos preguntado, ¿qué más experimentos raros y secretos se han hecho? Ahora vamos a hablar de lo que pasó cuando el mundo se enteró de estos experimentos. Muchos no podían creer hasta dónde algunos científicos habían llegado, olvidándose de lo más importante, respetar a las personas. Por ejemplo, hubo casos donde se usaron prisioneros para probar venenos y gases peligrosos. Imagínate, gente expuesta a cosas que podían matarlos, solo para ver qué pasaba. Algunos sobrevivieron, pero quedaron con problemas graves para toda la vida. También se intentó controlar la mente de la gente, como si fueran robots. Se hicieron pruebas para borrar recuerdos, cambiar lo que pensaban o cómo actuaban. Esto suena a película de ciencia ficción, pero pasó de verdad. Cuando todo esto salió a la luz, el mundo entero empezó a hablar del tema. Se preguntaban, ¿cómo fue posible que esto sucediera y qué se podía hacer para que nunca más pasara algo así? Tras descubrir algunos de los experimentos más terribles realizados en seres humanos, quizás te preguntes, ¿quién estuvo detrás de estas pruebas y qué pasó con ellos? Esto es bastante duro de contar, pero vamos allá. Muchas de las personas que fueron parte de estos experimentos terminaron con problemas de salud graves. Por ejemplo, aquellos expuestos a enfermedades sin recibir tratamiento adecuado muchas veces no se recuperaron completamente. Algunos sufrieron daños en órganos, otros quedaron con dolores que los acompañarían toda la vida. En los casos donde se usaron productos químicos o radiación, las consecuencias fueron aún peores. Hubo quienes perdieron la capacidad de caminar. Otros desarrollaron enfermedades que los debilitaron y algunos incluso tuvieron cambios en su apariencia que les recordaban todos los días lo que habían vivido. Lo más triste de todo es que estas personas no solo tuvieron que lidiar con el dolor físico, también enfrentaron el recuerdo constante de haber sido parte de algo tan terrible, lo que afectó a muchos emocionalmente. La psicología de quienes pasaron por tales pruebas nos muestra un panorama complicado. Imagina por un momento cómo sería vivir después de ser parte de un experimento sin tu consentimiento. ¿Cómo crees que afectaría tu confianza en los demás, tu visión del mundo o incluso cómo te ves a ti mismo? Las personas afectadas a menudo reportan sentirse como si nunca hubieran dejado el laboratorio o la sala de pruebas. Algunos luchan con pesadillas constantes, otros con desconfianza crónica hacia cualquier figura de autoridad. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo encuentran paz después de algo así? La respuesta varía de una persona a otra, tejiendo historias de resiliencia y a veces de dolor continuo. Además, el estigma social puede ser una carga adicional. Ser conocido como alguien que sobrevivió a tales pruebas puede alterar las relaciones personales y cómo la sociedad te percibe. ¿Puedes imaginar el desafío de reconstruir tu vida sabiendo que este capítulo siempre formará parte de tu historia?
Cuando estas víctimas decidieron hablar, contaron cosas que a muchos nos costaría creer. Hablaron de cómo fueron tratados, no como seres humanos, sino como objetos de estudio. Describieron el miedo, el dolor y la soledad que sintieron al ser parte de estos experimentos. Algunos contaron cómo los engañaron para participar prometiéndoles tratamientos para sus enfermedades que nunca llegaron. Pero no solo compartieron su sufrimiento, también hablaron de la lucha por recuperarse después. Contaron sobre el largo camino para volver a confiar en los demás, para sanar no solo sus cuerpos sino también sus corazones y mentes. Y quizás lo más importante, hablaron sobre por qué es esencial que el mundo conozca sus historias. Estas voces llevaron a cambios reales. Gracias a ellas, hoy hay reglas más estrictas para asegurar que la ciencia avance de manera ética, respetando siempre la dignidad de cada persona. Hemos recorrido juntos un camino difícil, lleno de historias que aunque difíciles de creer son muy reales. Ahora es momento de preguntarnos, ¿cómo cambió el mundo después de escuchar a las víctimas de estos experimentos? Cuando las personas que vivieron estos horrores empezaron a contar lo que pasó, el impacto fue enorme. No solo nos mostraron el lado más oscuro de la ciencia, sino que también despertaron una pregunta en todos nosotros. ¿Estamos haciendo lo suficiente para que nunca vuelva a pasar? Las historias de supervivencia y lucha nos inspiran y nos retan. Nos hacen ver que, detrás de cada dato frío de la historia, hay vidas humanas, sueños y esperanzas. Y aquí surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué podemos aprender de ellos para construir un futuro diferente? Es fácil pensar que estos experimentos son solo parte del pasado, pero la realidad es que su eco llega hasta hoy. Nos recuerdan la importancia de estar siempre alertas, de cuestionar y no dar por sentado los derechos y dignidad de cada persona. Pero más allá de las lecciones, estas historias nos invitan a reflexionar sobre el valor de la vida humana. A pesar de todo lo que pasaron, muchas de estas personas encontraron formas de seguir adelante, de transformar su dolor en algo que puede enseñarnos a todos. Así que mientras cerramos este capítulo te dejo con una última pregunta. ¿Cómo vamos a usar lo que hemos aprendido de estas historias para hacer del mundo un lugar mejor? Hemos recorrido historias que nos muestran lo mejor y peor de la ciencia. Historias difíciles pero necesarias, que nos enseñan la importancia de avanzar con ética y respeto por la vida humana. Nos han recordado que aunque el camino de la ciencia es poderoso, debe ser transitado con responsabilidad y compasión. Ahora te toca a ti. Lleva estas lecciones contigo, compártelas, sé parte del cambio hacia un futuro donde tales historias sean solo lecciones del pasado. Si este viaje te ha impactado tanto como nosotros, suscríbete a Neurocurioso, dale like a este video y compártelo. Sigamos explorando juntos, siempre con curiosidad, pero también con el compromiso de hacer del mundo un lugar mejor para todos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.